Hola Juan, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Ya listísimos para compartir. Muchísimas gracias. También tenemos al profesor Ramiro Flores. Bienvenido. Él es maestro de educación física, ya hace más de 20 años que comenzó con esto. Si no mal recuerdo, se conocieron justo en la Escuela Nacional, ¿verdad? Para ciegos. Así es, así es. Buenas tardes, Juan. Muy buenas tardes, bienvenido. Ahora sí que, pues, tenemos mucho que platicar esta tarde. La primera pregunta que llegó a la mente de todos los que me han estado preguntando cuando compartí el enlace por medio de WhatsApp, ¿por qué dice manual? Explíquenos un poquito de su escritura, de lo que se lleva a cabo con este manual. Ok, voy a dar inicio. Mira, cuando estás dentro de la docencia, que es el ámbito en el que me desenvuelvo y se desenvuelve Denise, hay algo interesante. Cuando tú hablas con médicos, tienen protocolos de intervención. Cuando estamos en el ámbito académico, tenemos guías, ¿ok? Entonces, ojo, son guías, más no caminos cerrados o predeterminados a seguir. Son guías porque se deben de adaptar a las características de los usuarios, en este caso de las personas que viven con discapacidad visual o baja visión, que cuando conozco a Denise e iniciamos el trabajo en la Escuela Nacional para Ciegos, pero no solo en la Escuela Nacional para Ciegos, sino a conocer a personas, y lo aclaro así con mayúsculas, a personas que me enseñan a identificarme, a conocerme, primero yo y después a proyectar hacia el otro. Y entonces cuando le ponemos manual, va hacia un sentido de qué elementos necesitamos desarrollar y no necesitamos, porque tampoco es así como, es mi necesidad, sino más bien Denise y yo, ahorita le cedo la palabra a Denise, nos dimos cuenta que hay vacíos en el camino andado cuando una persona que adquiere la discapacidad visual, ojo que no es lo mismo a alguien que nació con la alteración en su desarrollo, a un profesor, un médico, una persona de la construcción que ya su desarrollo hasta los 20, 30 años había sido regular, digámoslo así, y se presenta un cambio en su vida y de repente el contexto, porque esto va más dirigido hacia los contextos, no sabe por dónde entrarle, no sabe hacia dónde dirigirle. Y entonces en esta guía, en este manual, lo que intentamos es, voy a hablar desde el campo de la educación física, uno, desarrollar el autoconcepto. Cuando alguien está en este camino de la discapacidad visual y que originalmente veía y después pierde la vista, empiezan alteraciones psicológicas. Yo lo observé, platicaba con Denise, es necesario un acompañamiento psicológico al usuario, que muchas veces en las sesiones de educación física los chicos verbalizaban. Entonces, primero es ese autoconocimiento, este autoconcepto para reafirmar el esquema corporal nuevamente, una imagen corporal, cuando se llega a hacer, ya cuando pasan con Denise y hacen uso del bastón, entonces el bastón pasa a ser, primero mi esquema corporal eran mis brazos, mis piernas, mi ubicación espacio-temporal, y yo percibía que para caminar cierto lugar estrecho tenía que hacerme de lado y después tengo que adaptarme a que el bastón pase a ser parte de este esquema corporal mecánico que yo uso, en el sentido de es algo externo pero que después pasa a ser parte de mi cuerpo. Entonces todas estas estrategias de cómo desarrollar la ubicación espacio-temporal, cómo desarrollar el esquema corporal, la imagen corporal, la ubicación espacio-tiempo y todas estas áreas es que desde mi mirada es que decidimos ponerle manual. Denise, ¿tú qué opinas?
Así es. Bueno, creo que ya comentaste bastante bien y bastante atinado. Eh, Creo que aquí algo muy interesante y que Juan mismo nos puede decir si estamos en lo correcto o no, ¿verdad? Porque también Juan es una persona con discapacidad visual adquirida. Ok. Eh, a lo mejor ahorita podemos hacer esta charla, pues más que Juan nos entreviste entre todos, ¿no? De hacernos Entrevistar a Juan, preguntas y enriquecerla más. hay que entrevistar a Juan Por también. ejemplo, exacto. Eh, Juan, nosotros le pusimos manual, ya lo explicó bastante bien Ramiro, justamente porque, ¿qué pasa cuando una persona, en este caso estamos hablando de discapacidad visual adquirida en adultos? Estamos siendo como muy específicos. ¿Y qué pasa cuando alguien que veía pierde la vista? ¿Cuál es toda esta parte que siente? ¿Qué opciones cree que tiene? Yo con la experiencia con los alumnos que tengo y que Ramiro también ha tenido, sabemos que sienten que se les acaba la vida, que ya no van a poder hacer muchas cosas y es el reeducarse nuevamente, el empezar a otra vez a leer y escribir de forma diferente, incluso el aprender a caminar sin ver, ¿no? Es enseñar a volver a caminar a las personas y son muchas situaciones que nosotros trabajando en la discapacidad nos pudimos dar cuenta y que si hay alguien que pierde la vista y todo y tiene la oportunidad de asistir a una escuela, a un centro de rehabilitación, etcétera, está súper bien. Pero ¿qué pasa con la gente que no o que la familia quiere un apoyo y pregunta, ¿hay alguna bibliografía, hay algún libro que nos diga qué podemos hacer, cómo podemos ayudar a nuestro familiar? Y no lo hay. Entonces, justamente es por eso que nosotros eh, tomamos esta parte de ser, bueno, vamos a hacer como un manual donde demos tips, indicaciones en las que podamos ayudar a que puedan, al leerlo, estar, pues, de alguna manera apoyando a las familias y a los propios usuarios que pierden la vista, a que entiendan un poco sobre lo que están viviendo ahora, qué opciones tienen, qué pueden hacer con eso. Y por eso a mí me gustaría también escucharte a ti como una persona con discapacidad visual adquirida, si estamos nosotros muy lejos de esta realidad o estamos en lo correcto, o tú cuéntanos también. Fíjate que bien que toman el tema, porque a lo que yo he conocido de compañeros, de personas con discapacidad adquirida, me he puesto a escribir y checar que la depresión varía conforme a la edad que pierden la vista. Cuando jóvenes, jovencitos, niños pierden, tengo amigos que han perdido la vista de 7, 10 años por cuestiones genealógicas, sí, de los genes, vaya. Entonces, ellos no tienen necesidad de volver la vista porque ya están acostumbrados desde pequeños. Fueron maltratados sí con el bullying, pero por lo fortuna pudieron encontrar diferentes alternativas para poder sobresalir. Y ya en su adolescencia, pues siguieron con su vida normal. Sin embargo, las personas que perdieron la vista en una edad, como en mi caso, que las perdí yo a los 23 años, ya en los 20 entras en una depresión porque comienzas en las fiestas, bueno, estás en el ámbito, en el ambiente de las fiestas, de estar ahora sí que conversando con amigos, saliendo a restaurantes. Quizás si no terminaste una educación, tu educación, para encontrar un trabajo nuevamente te estresas demasiado porque piensas que no lo vas a encontrar. Sin embargo, cuando van quedando con la discapacidad a una edad más ya arriba, como que ya tienen hijos, ya tienen hasta nietos, como que ya están pensionados por lo mismo de la discapacidad, ya no es tanto de que se depriman. Entonces también yo en mi forma de ver, les iba a preguntar que si en el manual venía una indicación de cómo rasurarse para uno como varón, ¿verdad? Porque tengo amigos que me han preguntado que cómo le hago, pero ese tipo de cositas, de cuestiones, siento que también, no sé ustedes cómo es que han investigado para su manual, pero siento que funcionaría también un punto de vista. Claro que sí, tenemos que hacer, qué bueno que estamos en esta charla y qué bueno que, como decía Denise, te vamos a entrevistar porque a fin de cuentas la mirada que estamos buscando o desde la mirada que surgió la idea fue
desde dos profesionales de dos campos, y te lo platico, desde la educación física, desde la psicomotricidad, y Denise desde su especialidad, que es la normal de especialización en el tema de la discapacidad visual, y ella se ha especializado en actividades de la vida diaria, uso del bastón en lo que tiene que ver con movilidad, pero también ayúdame, ¿qué otra? Bueno, todo lo que dice Ramiro en cuestión de rehabilitación con los adultos, más allá de que aprendan o no a leer el braille, es primero que sean independientes. Entonces, justamente está la parte de la orientación y movilidad, que es el uso del bastón y andar en la calle, y la parte de las actividades diarias, que bien lo mencionas, algo tan simple como el rasurarse, ¿no? ¿Hay alguna técnica que se puede hacer? Incluso en las chicas, por ejemplo, maquillarse, que se sigan maquillando. En las actividades de la vida diaria abarca todo lo que hacemos siempre, todo, ¿no? Desde que nos levantamos, ¿qué pasa? ¿No? O sea, cuando nosotros nos levantamos, estamos en un mundo puramente visual. Entonces, estamos tan acostumbrados a hacer todas las actividades con la vista, cuando esta se pierde, por el motivo que sea, ¿qué es lo que pasa desde que te levantas? Que quieres ir a lavarte los dientes, que quieres ir al baño, que toda la parte de higiene, de limpieza, de independencia en los quehaceres domésticos, es también una parte muy importante de este manual que vamos a tratar. Igual por ejemplo, el dar algunos consejos a los familiares, como el no cambiarles las cosas de lugar, o si lo hacen, pues avisarles, ¿no? O sea, hay muchas actividades y recomendaciones que se les pueden dar y que no son ni siquiera complicadas de hacer, ¿no? Son simplemente hacer algunos ajustes, algunos cambios para que puedan continuar dentro de su casa y dentro de su vida de manera independiente. Entonces, toda esta parte de las actividades de la vida diaria que tú comentabas, sí va a venir en ese manual. Fíjate que algo que yo aprendí, le mando un saludo también a mi maestra Sara Luz, que justo hoy es su cumpleaños. Ella también fue maestra conmigo de actividades de la vida diaria, psicomotricidad, orientación y movilidad, braille. Bueno, algo que me enseñó y se me quedó bien grabado, me dijo, ¿traes cambio? Le dije, sí, le saqué como, no sé, 15 pesos. Y así como los agarró, los tiró. Me dijo, búscalos. Y yo, caray, pero bueno, al momento de poner la palma de mi mano en el piso, me dijo, error, tienes que poner con el dorso de la mano. Dice, ¿por qué? Porque tanto, si vas a prender la luz y tiene un cable suelto y se es de alta tensión, lo que haces al momento de agarrar, cierras la mano. Entonces, es algo que también a un compañero le sucedió eso. En el momento de estar en su trabajo, estaba buscando justo el apagador y no le avisaron que estaba el electricista ahí haciendo cambios de fusibles y agarró, no se le electrocutó muy fuerte, perdón, pero sí fue algo que, pues, si tú agarras con el dorso, al momento de tener el toque, pues, lo quitas. Entonces, no sé si también esto serviría mucho para las personas, porque a lo que yo me pongo en el lugar de muchas personas, estamos hablando de a nivel nacional, ¿cuántas escuelas para ciegos hay en toda la República? Quizás sean apoyados por hospitales, por el DIF, por el Clásico CRIT, pero no están como abiertos como una escuela para que digan, vas a tener así orientación y movilidad, braille, ábaco, para poder tomar las clases ahora sí que a fondo. Ok, pues mira, tenemos que compartir algo, Juan. Antes de seguir, ayúdame. Tu página de Facebook en la que estás transmitiendo, recuérdala, por favor. Juan. Dime. ¿Cuál es tu página en la que estás transmitiendo? El Legado. Así se El llama Legado. En Facebook. Para Exacto. los que... ajá. Sí, porque hay personas justo el nombre es por lo mismo, porque queremos dejar un legado. Ok, entonces estamos transmitiendo en una página que es El Legado, que Juan es el que dirige para las personas que nos se están conectando recién. Está Denise Muñoz, está Juan y está Ramiro Flores. Y estamos hablando sobre un manual para atender a personas que viven con discapacidad visual. Vamos a hablar de cifras y lo quiero compartir, Juan.
Fíjate, la OMS, en este momento que tú y yo estamos, Juan, la OMS nos dice que a nivel mundial se estima que aproximadamente 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual, ¿eh? Ojo, estamos hablando que con respecto a la visión de lejos, es decir, la gente que ve hacia lo lejos, hay 188.5 millones de personas que tienen una deficiencia moderada. Hablan de millones, 217 millones tienen una deficiencia visual de moderada a grave y 3 millones son personas ciegas. Y te voy a compartir algo. México firmó un tratado, un acuerdo en los acuerdos del milenio que eran para el 2030. Antes del 2019 se supone que iban a dar cobertura en atención a todas las personas que tenían alguna alteración en el órgano receptor de la vista. Y a lo que quiero llegar es, y es a lo que nos enfrentamos en la Escuela Nacional para Ciegos, Juan, como tú bien lo compartías, llegaban usuarios de Tijuana, de Chihuahua, de Sonora, de Coahuila, pero también de Yucatán, de Veracruz y de Oaxaca, porque a nivel nacional en los estados pareciera, y no quiero hablar de política, pero pareciera que los estados se desentienden de su población que vive con discapacidad. Es decir, la Escuela Nacional para Ciegos les ofrece, que está en Miscalco 6, atrás de la catedral ahí por el Zócalo, les ofrece alimentación, les ofrece un internado para que puedan dormir y vivir ahí, pero no solo eso, les ofrece todos los ámbitos que tienen que ver con el ámbito académico, es decir, desde primaria, secundaria, un bachillerato tecnológico en masoterapia, y los que querían en su momento cuando yo estuve ahí, era un acompañamiento a nivel universitario. Pero te estoy hablando de una escuela a nivel nacional. Mi pregunta, tú hablabas de asociaciones, del DIF, pero una persona, y lo acabas de decir bien clarito, una persona, aparte de asociaciones y del DIF, también come, también va al baño, también se rasura. De ahí que los servicios que se deben de ofertar desde la mirada de Denise y de la mía, es que están rebasados por el número de personas que están con una alteración en la vista. De ahí que esta guía, este manual, precisamente a lo mejor hasta se va a quedar corto, Juan, te lo voy a decir, se va a quedar corto, porque alguien me preguntó, oye, pero a mí me gustaría saber cómo ir al baño y hacer todo el proceso desde A, B, C. O me interesa también lo de la regadera, desde sí, así, o por ejemplo, también alguien me dice, oye, pero también van a abordar temas de sexualidad, desde cómo poner el preservativo, o desde, porque también tenemos que hablar que una persona, precisamente es una persona, tiene vida sexual, también seguramente tendrá una pareja, pero no solo eso. Entonces, lo que tratamos, bueno, desde la mirada del que habla, ahorita cedo la palabra de él, es el ámbito motor. Si algo que aprendí como profesor de educación física es que la persona que no se mueve se atrofia. Si desde la primera infancia se nos pide que a los niños los estimulemos, a una persona que va perdiendo la vista o que ya está en este proceso completo de la discapacidad visual, hay que moverlo. ¿Qué he observado? Cuerpos rígidos, posturas que alteran precisamente lo que es la biomecánica corporal, y una vez que empezamos a que el sujeto, el usuario, la persona, el familiar, empieza a identificar su cuerpo, que tiene 2 manos, que tiene 2 pies, que empieza a identificar el espacio en el que se desenvuelve, con y sin bastón, que empiece a saltar la cuerda porque a lo mejor nunca la había saltado, que empiece a botar el balón con una mano, con 2 manos, y después que tira una canasta, y después que empieza a trotar con un compañero, y después que empieza a trotar de manera independiente. De ahí empieza a soltarse, a soltarse, a soltarse, y ya vienen otro tipo de situaciones tan básicas como amarrarse las agujetas, como hacer uso del braille, como bien lo decía Den, y en el mejor de los casos, Juan, que es algo que nos falta en este país y lo tengo que decir, es que necesitamos, aparte de todo este proceso de este manual, es empleo, porque estamos hablando de adultos. La gente, tú y yo necesitamos comer, tú y yo necesitamos tener elementos básicos para vivir, tú y yo tenemos que pagar en los servicios, agua, luz, teléfono, internet, pero si una persona que vive con discapacidad visual no la contratan o nadie le da la posibilidad, pues estaremos segregando, estaremos poniendo una etiqueta y una lápida sobre la persona, porque obviamente necesita recursos. Tú decías, mi profesora me decía, ¿cuántas monedas tienes en la mano? Y te corrigió lo del dorso y la de la palma. Pero resulta que a lo mejor hay personas
que prefieren andar pidiendo en el metro, pidiendo o cantando, porque precisamente es como lo más accesible a lo que puedan tener, y no es culpa de ellos, el sistema los va orillando. De ahí que este manual, yo creo que se va a quedar corto, Juan, porque las necesidades en este país, y lo compartimos Den y yo, hay como, no, son 56 más o menos lenguas originarias de este país. Y también en las comunidades indígenas hay personas que viven con discapacidad. En la comunidad LGTBI también hay personas que viven con discapacidad visual. La diversidad sexual, la comunidad homosexual, lesbiana, transvesti, transgénero y transexual e intersexual también está presente porque son personas. Pero también hay migrantes que por alguna situación cruzaron México y perdieron la vista, Juan, en el camino que tenían que ir haciendo. O personas que también trabajan en el área de la construcción y que por algún accidente perdieron la vista. Es decir, el espectro de usuarios es tan amplio que este manual seguramente se va a quedar corto, pero es un intento, Juan, que estamos, Denise y yo, tratando de crear para poder aportar un granito de arena. Ven. Es muy buena manera de poder tocar a las personas. Y vaya, no creo que sea solamente para las personas que ya tienen una discapacidad, porque también por cuestiones de enfermedad de la diabetes, que es por desgracia lo que más han perdido la vista los que yo he conocido. Entonces, si ya sabes que por la diabetes que tienes puedes perder la vista, pues de una vez echarle una miradita al manual para que puedas ver de qué manera enfrentarte a la vida si no tienes chance de poder estar en una escuela. O aunque lo tengas, porque la verdad, conociendo a diferentes tipos de maestros en las escuelas, no todos tienen la capacidad, no todos tienen el humor para estar con personas que en ocasiones el estrés los agobia y quieren andar tirando patadas por todas partes con un humor, porque sí, lo somos, como tú bien lo dijiste hace rato, somos humanos y pues a veces no, nos dejamos llevar por el pensamiento, la mente que nos atrofia demasiado y queremos desbaratar a todo mundo cuando algo no está bien con nosotros, ¿verdad? Pero es para que todas las personas, incluso si tienen algún amigo, si tienen algún familiar, si tienen algún conocido simplemente, pues les puede servir para darles una guía, para saber que al momento de querer apoyar a una persona con discapacidad visual para cruzar una calle o para abordar, no tienen que agarrarlo de la mano, ni jalarlo, ni quitarles el bastón, simplemente poner su mano en el hombro o en el antebrazo para que se guíen con base al paso de uno, ¿o no? Sí, sí, sí. ¿Ven? Así es. Sí, efectivamente, todas ese tipo de situaciones son las que se van a abordar aquí. Como decía Ramiro, igual nos vamos a quedar cortos porque nos vamos a ir a cosas muy básicas, ¿no? Sí han estado preguntando sobre otras situaciones, pero yo creo que podríamos hacer incluso diferentes libros para cada uno de estos temas, porque son realmente situaciones muy importantes y muy profundas. Lo que él comentaba, la parte de la sexualidad, que también es muy importante, ¿no? A lo mejor lo tocaremos, pero de manera muy superflua, porque si nos ponemos a profundizar en cada uno de los temas, bueno, nos saldrían, no sé, muchos tomos, yo creo. Pero nos vamos a ir a esta parte básica de que cuando la persona pierde la vista, qué opciones, qué posibilidades y qué es lo que puede hacer y de qué manera llevarlo a cabo, de qué manera llevar a cabo su vida todavía de una forma con calidad, y que la familia o las personas que estén a su alrededor puedan apoyarlo. Como decías, a lo mejor no necesariamente tiene que ser para personas que pierden la vista ni para sus familiares. Puede ser de manera muy amplia, ¿no? Tú bien lo dijiste, el simple hecho de cruzar una calle. ¿De qué manera te puedo yo apoyar al cruzar una calle? O si estás esperando a alguien en la calle, ¿cómo te puedo apoyar para decirte a quién estás, si ya llegó la persona? ¿No? Diferentes situaciones cotidianas y que muchas veces las personas al no conocer sobre la propia discapacidad y de cómo acercarse, pues les da miedo, ¿no? Hay mucha gente a la que le da miedo acercarse a una persona con discapacidad cuando la ve, precisamente porque desconoce toda esta parte, ¿no? O la gente es lo digo por las clases de orientación y movilidad que pues he tenido en la calle y la gente cómo reacciona, ¿no? Esta parte está para allá, ¿no? O allá, por ahí, o sea, pero ¿para dónde es allá? ¿Para dónde es por ahí? Todo ese tipo de cosas, este,
de qué manera nos podemos dirigir y de qué manera podemos apoyar a la persona con discapacidad visual que sea funcional, ¿no? Entonces, sí creo que, bien lo dijiste, este manual no solo es para eso, sino para muchas otras personas que en su cotidianidad pueden cruzarse con una persona con discapacidad. E incluso, pues nunca sabemos realmente quién de nosotros mismos o nuestros familiares pueda adquirirla, ¿no? Entonces, sí es importante estar enterados de cómo podemos. No sé si tengas otra duda o alguna situación en particular. No, pues mira, algo que también es que no dejarse guiar nada más por alguna enfermedad por la cual puedas perder la vista, porque también puede ser, así como dijeron, accidentes, es mismo, en mi caso fue un asalto, entonces uno nunca sabe si va a estar con la vista por el resto de su vida, ¿verdad? Y me acuerdo de un video de este cantante Alex Intec, donde él sale, es el único que sale viendo y todos los demás a su alrededor son ciegos. No recuerdo la canción cómo se llama, pero sí recuerdo el video. Entonces, sería muy padre que se pusieran en los zapatos de uno y de esta manera, leyendo un poquito, poder aprender un poquito más. Y digo, quizás hasta se pueden divertir sabiendo de qué manera un ciego se puede amarrar el zapato, ¿verdad? O de qué manera un ciego puede ir a tomar el metro o trapear en su casa o atender la cama, cosas de labores cotidianos, pero también lo que muchas personas con esta discapacidad tienen miedo, te digo porque yo al principio comencé con un poco de miedo, la cocina, saber de qué manera tomar un vegetal para poderlo cortar sin que te moches el dedo, ¿verdad? O bien, de qué manera poder estar con la seguridad de que la licuadora esté bien puesta para que no hagas un batidero. Lo he sabido por algunos, a mí no me ha pasado, pero a algunos sí les ha pasado. Entonces, es algo que también, y me imagino, porque no hemos tocado este tema, en cómo es que se va a publicar este manual. Pues mira, te comparto. La idea original era con Trillas. Yo tengo un libro que se llama Educación Física y Discapacidad Motriz. Trillas me Órale. lo publicó. He trabajado también temas de discapacidad motriz directamente en el DIF nacional, en sus escuelas de preescolar, primaria y secundaria, y de ahí surge ya este primer libro, Educación Física y Discapacidad Motriz. Mi editora en su momento, que es Priscila Harfus, a quien agradezco infinitamente, por procesos externos y de pandemia, cierra ciclo con Trillas y ahorita, bueno, no sé si Trillas nos lo vaya a aceptar, necesitamos presentar el proyecto. Y Denise también tiene por ahí algún contacto, porque tú sabes, uno escribe, pero también hay que ver quién te lo publica. Por ahora, bueno, es un proyecto, como bien te lo habíamos compartido, y más bien, yo te preguntaría, Juan, porque yo tengo muchas dudas, en el sentido de, estamos hablando de un manual, pero si algo que a mí me llama la atención es, por ejemplo, el enamoramiento, o sea, y ahí es cuando yo aprendí, y por favor corrígeme, y levanto las manos y pongo hasta las manos al fuego para que me des algo si digo algo que no debe ser. Yo aprendí, y te lo comparto, ahí que el amor sí era ciego. Yo decía, bueno, es que no creo esto, y de repente veía a mis alumnos adultos cómo se enamoraban, se desenamoraban, compartían con una o con dos personas en la escuela, y yo decía, bueno, es que también esto es interesante, ¿no? O sea, y qué bueno que mueves la mano, porque nadie se daba cuenta hasta que el maestro abría la boca, oye, pero no andaba o no te había visto por ahí. No, maestro, usted no diga nada. Entonces, Juan, ¿cómo funciona esto de, pues también, a ver, ayúdanos, porque pues tú te ves, mira, con el sombrero y así, todo galán y joven, aquí el señor seguramente pues también ha de andar tirando rostro en la calle, y es algo que la gente tiene que entender, que somos personas y que pues seguro, también tenemos nuestro corazón. A ver, platícame, Juan, me gustaría conocer eso. Fíjate que cuando me pusieron a mí a leer en braille un libro que yo jamás en mi vida lo había leído, El Principito. Ok. Cuando llegué a esa parte donde el zorro le da el consejo al Principito, el secreto, porque solo el corazón puede ver, lo esencial es invisible para los ojos. Ok. En mi caso dije, vaya, es cierto, porque lo primero que uno se da cuenta de la persona es la voz. Ok. Porque no voy a estar con una persona que tenga una voz gruñona, que tenga...
eh, como que ya es su ID, su identificación de soy así y pues tú dirás, ¿le entras o no? Aunque por exteriormente pueda ser una top model, pero con esa voz deshechiza. Entonces, Claro. eso es lo primordial para nosotros, la voz. Después de la voz viene siendo pues ya la atención, como el trato. Digo, tanto puede ser con discapacidad visual o sin discapacidad visual, pero pues es conforme uno se va dando cuenta de la persona. Pero sí es muy cierto, el amor es ciego, no tiene muchos prejuicios por enamorarse de alguien, simplemente mientras hablen bonito y se porten bien, nos enamoran totalmente. Claro, sí, sí, sí. Entonces, que también es algo que te decía, como bien decía Denise, hay que charlar porque el manual a lo mejor va a ser algo rígido, que digo rígido en el sentido que van a ser imágenes, palabras y tratando de abarcar estas áreas, pero yo creo que este espacio, Juan, es precisamente para que la gente que nos ve se dé cuenta que a fin de cuentas somos personas que también sentimos y las necesidades básicas, que es algo que quiero tocar, Juan. Cuando somos docentes en las escuelas, y hablo de educación básica, preescolar, primaria y secundaria, posiblemente prepa, lo que nos piden es el currículum, que el alumno se apropie del currículum, que aprenda la lógica matemática, que aprenda a leer, a escribir, y educación física, todos pasan con 10. Al fin, pues ahí no pasa nada. Y algo que yo aprendí es que al contrario, en el ámbito de la discapacidad, si el movimiento no está presente, otras áreas se ven también alteradas y entre ellas la emocional, porque el cuerpo tiene tensión y hay formas de descargar la impulsividad y la tensión. Y pues una de las formas positivas puede ser la educación física, el movimiento, el desestresar corporalmente y también el olvidar por algún momento, porque también eso lo aprendí, ya que estás con todo un grupo de usuarios que viven con discapacidad visual y cuando empieza el relajo entre todos, es que el baile se presenta, porque también algo que aprendí es que bailan salsa y cumbia como no tienes idea. Me imagino que tú también has de ser buen bailador, ¿no? No. ¿No? Con trabajo bailo como clavillazo. No, pero se Juan mueve. es bastante buen bailador. No, Sí, no es me cierto, imagino. mentira, me ¿Sabes, consta. sabes algo? ¿Sabes algo que a mí me gustaría plantarle bien a la Secretaría de Educación Pública? Sí, Es Juan. que sea una materia a fuerzas que entre desde la primaria, el braille primer año, o bien tercer año braille, cuarto año lenguaje de señas, quinto año una mezcla de las dos, para que los niños también, al momento de que llegan, como ahorita que ya la tecnología, bueno, el gobierno ha pensado un poquito más, ¿verdad? Y ya en los metros hay placas en braille, que algunas muy mal puestas porque lo único que hacían era dar un buen golpe con la esquina en el hombro, o algunos hasta en la frente por la estatura, ¿verdad? Pero placas en braille que están escritas en los metrobuses y en el metro, que también hace falta a mucho más de ese tipo de avances, que en los centros comerciales también haya guías, porque para nosotros es un laberinto total, o bien que haya personal capacitado del área de seguridad, que hay por donde quiera nada más ahí viendo a ver quién pasa, ¿verdad? Pero cuando uno necesita el apoyo, no lo hacen, que haya ese tipo de personas para que ahora sí que uno se vea con la tranquilidad de ir a hacer un pago, ir a hacer una compra y no tener ningún problema. Pero me refería yo a la educación, porque en verdad es algo muy bonito. En mi caso, encontrarme con una persona con discapacidad auditiva, un sordo, y decirle, hola, ¿cómo estás? Y me Claro. diga, muy bien. Y yo, chido, o sea, ya nos estamos comunicando. No es porque haya un choque entre un ciego y un sordo. ¿De qué manera te comunicas? Lenguaje de señas, hazlo. Claro. Entonces, Juan, aquí tendríamos que retomar un concepto, porque lo que acabas de decir ya son acciones bien específicas. Y desde 1992 se firmó un acuerdo por la modernización de la educación básica. Estoy hablando del sector público, en donde ya se daba apertura para atender, y voy a hablar del campo educativo, un tema que era necesidades educativas especiales, en donde el sujeto era el portador de esta necesidad, hablando de la integración. Actualmente se habla de un paradigma de los derechos humanos, se habla de un paradigma de atender a la persona desde una corriente humanista
y entonces se habla ahora de barreras para el aprendizaje y la participación, y se habla de inclusión. Pero entonces, cuando yo llego a estos campos, he aprendido que la inclusión es el fin, Juan. La inclusión es como la torre latinoamericana ahí en el Zócalo. La punta hasta arriba es a la que todos queremos llegar, pero para llegar a la punta de esa torre latino hay que ir cimentando bien, por eso no se ha caído. Tiene unos amortiguadores, gatos hidráulicos, por lo que he oído, los ingenieros dicen, los arquitectos ingenieros, que tiene unos buenos gatos hidráulicos del cual se agarró de la tierra y de ahí empezaron a cimentar, a cimentar, a cimentar. Pero entonces, cuando llegan a las escuelas el tema de la inclusión y de la atención a niños que viven con discapacidad, este cimiento está tan endeble, Juan, y está tan endeble porque falta capacitación, porque no hay recursos, porque los baños siguen siendo los mismos. Tú te pierdes en el centro comercial, los niños se pierden en una escuela primaria, los sanitarios no están adaptados, hablando desde silla de ruedas o en braille para que sepas cuál es el de niños y cuál es el de niñas, por ejemplo, si habláramos en este sentido. Dos, el camino desde la entrada a tu salón o el camino desde la entrada, no hay esa guía precisamente que tú estás comentando, que solo la he visto del Zócalo a la Escuela Nacional para Ciegos y que, por cierto, ha quedado en desuso algunas áreas por el gran número de vendedores ambulantes en el centro histórico. Entonces, dime, entonces... Perdón, te interrumpo un segundito. Yo sí, tuve sí. un conocido que le pagaron 700 pesos para hacer un comercial de la Glorieta Insurgentes. En la parte interna hay guías para Sí. nosotros los ciegos, las cuales tampoco sirven porque estaban nada más sobremarcadas ahí con un poquito de cemento, que el bastón se perdía, no tenías algo bien establecido ahí. Y de todos modos, aunque sea la guía para nosotros, no te dice hacia dónde vas. Exacto. ¿De qué manera sirve que los ingenieros inviertan y se alcen el cuello diciendo que sí, pues, está accesible porque tiene a escaleras eléctricas que siempre están apagadas, elevadores parlantes que también siempre están apagados, tiene guías para personas con discapacidad visual, las que no están bien establecidas y no hay ningún tablita, blog que te diga hacia dónde vas, si es la entrada del metro, si es la salida del metro, si es para el Metrobús, si es dirección universidad, bueno, La Joya Caminero, como se llame, o bien Indios Verdes, o sur o norte. No hay nada así establecido. Así es, entonces, Entonces, comparto, Juan, si esto ustedes lo viven como usuarios con discapacidad visual en el centro de la ciudad, en Insurgentes, que es una zona más o menos urbanizada, yo te pregunto, todo lo que ha pasado con usuarios de las ciclovías o de las ciclopistas que han sido atropellados en algún momento por autobuses, y te estoy hablando que el del autobús B y el de la bicicleta B, pero se ha presentado que invaden los carriles de las bicicletas y se han presentado accidentes. Tú y yo sabemos que en esta ciudad han muerto personas con discapacidad visual porque se van a las vías del metro precisamente porque no están señalizadas. Es algo que también, este manual, te digo, es un intento por aportar algo, Juan. Realmente es un intento para todo el cúmulo de necesidades que hemos observado en esta ciudad, pues en esta megalópolis, ¿no? Que a fin de cuentas, los espacios que he observado en una ciudad que más o menos están señalizados y hasta tienen un festival de cine precisamente, es en la ciudad de Puebla, en donde he observado la universidad que tiene toda una infraestructura precisamente para personas con discapacidad visual que puedan ir a su biblioteca. Ese es un ejemplo. Dos, un festival anual que se hacía, no sé si este año lo vayan a hacer, que tiene que ver precisamente con invitar a la comunidad que vive con discapacidad visual a asistir a ciertas funciones en donde hay personas que les están narrando las películas. Denise nos podría ayudar, porque ella también ha participado en eso de narrar películas. Ella da cursos también en museos, que también es algo, si estamos hablando de accesibilidad, Juan, pues tenemos que hablar de muchas cosas, desde servicios públicos, desde que tú sepas usar, que los cajeros sean accesibles para usted, para las personas con discapacidad visual. Digamos que es un campo muy amplio el que se tiene y hay que partir, bien lo decimos, desde el ámbito educativo. Cuando nos dirigimos hacia los adultos es porque vemos un vacío muy grande entre, ya pasaron preescolar, primaria, secundaria, si les fue bien llegaron a un CAM laboral, Centro de Atención Múltiple Laboral, pero ¿y después? ¿Qué pasa después si no te contrata alguien? Si te vas a quedar guardado en tu casa.
si fue pérdida de la vista por enfermedad o por accidente y ya tenías 18, 50, 60 años, después, ¿qué pasa en esos procesos? De ahí que Denise y yo decidimos tomar esta iniciativa y generar esta propuesta. Y Priscila Harfus en su momento pues fue quien nos apoya, ¿no? Para tratar de lanzarlo con trillas, pero te decía, ahí se presentaron algunas situaciones que estamos por resolver. Denise, ¿estás por ahí? Sí, 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 aquí estoy. Le iba a hacer justo una pregunta ahorita a la maestra Denise. ¿Usted tuvo alguna persona que la cual dijera, es que a este chico le falta, pues aparte de la capacitación, como que un manualito en donde en su casa le pueda dar una repasada por ciertas cosas que nada más no comprende, no entiende? Así como decían ustedes, en la escuela han tenido alumnos desde Tijuana hasta Yucatán, entonces hay algunos que me imagino que en su vida habían pisado una escuela, en su vida habían pisado la Ciudad de México, y llegar a un nuevo mundo en donde quizás ni leer ni escribir sabían, y luego al quedar ciegos no saber cómo comunicarse, porque en ocasiones, por cuestiones de costumbres en otros estados, se comunican diferentes hacia la gente. No sé si fue alguna guía, alguna base que tomaron ustedes para hacer este manual. Bueno, definitivamente todo la experiencia que hemos tenido, poca o mucha, ha sido justamente la base para el decidir elaborar este manual. Bien dices, hay muchos en la propia escuela que vienen de diferentes estados, desde el norte hasta el sur, y que cuando están aquí en lo que toman su rehabilitación o estudian otra cosa dentro de la escuela, pues después regresan a sus casas, ¿no? A su ciudad de origen, y no está de más que lleven un manual. Hay una situación bien importante, porque obviamente si a nosotros esperemos que sí, ¿verdad? Nos editen este libro y nos lo publiquen, ¿qué va a pasar con una persona que no ve cómo lo va a leer, ¿no? Yo creo que ahí tenemos que considerar opciones, justamente como un manual también en braille, porque directamente también va dirigido a ustedes. Entonces, puede ser un manual en braille, puede ser un audiolibro, ¿no? En que también lo escuchen. Entonces, afortunadamente ahorita la tecnología está en su esplendor y podemos también agarrarnos de ella para que el usuario que tiene la discapacidad visual, pues acceda a este manual también, ¿no? Porque sí, podemos esperar que alguien se lo lea, pero ¿y si no? Entonces, o cuando él quiera leerlo o escucharlo, ¿no? Entonces sí, es muy importante que consideremos esa parte también de la discapacidad visual, que si quiero que mi usuario con discapacidad lo lea, ¿cómo le voy a hacer? Excelente, muy ¿No? Si buen va a estar en punto. negro. Entonces, creo que sí sería muy importante eso de tener también un audio con este libro, con este manual. Sí, Y bueno, de lo que decía, sí, sí, dime. adelante. Dime. Bueno, lo que iba a comentar es justamente esta parte de los chicos que efectivamente viven en otros estados y llegan a la ciudad, porque nos ha tocado de todo, gente que era profesionista, gente que era del campo. Nos ha habido casos muy fuertes que han llegado a la escuela de chicos que inclusive no sabían ni siquiera caminar porque en su casa solamente los tenían sentados, desde bebés nunca se les enseñó a nada y que llegan incluso, así te lo puedo decir, gateando a la escuela, ¿no? Hubo un caso muy específico de un chico que caminaba ahora así como, no es comparación, pero sí tengo que tomar la referencia, como un animalito, como un mono, ¿no? Que caminaba encorvado, que caminaba, o sea, no sabía caminar. Entonces, porque viene de una comunidad muy rural, porque obviamente no sabe su familia cómo apoyarlo y lo único que hacen es darle de comer y que vaya al baño, ¿no? Y en eso a veces hasta nos toca que llegan y con pañal. Ha habido casos que hemos rechazado de la escuela porque son adultos que en su casa les ponen pañal porque no pueden ir solos al baño, o sea, ni eso. Entonces sí, eso a nosotros como escuela ya no nos corresponde. ¿Qué hacemos? Y si lo trabajamos con la familia, ¿sabe qué? Tiene que trabajar a que su esposo, hijo, lo que sea, vaya al baño por sí solo, porque aquí no se le va a cambiar el pañal, aquí no va a estar eh, con esa situación. Entonces sí, por lo menos tiene que aprender a ir solo al baño y ya cuando sepa hacerlo, pues
entonces lo trae y nosotros trabajaremos otras situaciones con él. Pero nos ha tocado de todo, gente que sí no sabía leer y escribir, que nunca había asistido a la escuela, entonces enseñarle el braille y es alfabetizar a las personas, no solo es alguien que como tú o como yo ya sabíamos leer y ahora solo es un sistema diferente, ¿no? Pero ya sabemos que si junto la P con la A dice PA, ¿no? Entonces hay algunos adultos que llegan en otro tipo de situaciones en donde nunca habían asistido a la escuela, no sabían leer ni escribir, aun cuando veían, y a ellos hay que alfabetizarlos, que también es otra situación. En este manual sí se va a tocar el braille, pero de forma muy general, porque incluso se tendría que hacer realmente otro manual para hablar estrictamente del braille, de los diferentes métodos. Desafortunadamente ya mucha gente, y digo con todas sus letras, enseña braille porque lo aprende. Y como sabe que lo aprende, dice, pues ahora yo lo enseño, ¿no? Y no es por aludir ni nada, pero pues a nosotros nos costó una carrera, ¿no? Nos costó una licenciatura, nos costó trabajo. No nada más es aprendo braille y ahora yo como ya lo aprendí ya te lo voy a enseñar. Hay distintos métodos de lectoescritura. Una cosa es enseñarle a niños, otra cosa es enseñarle a adultos, otra cosa también es alfabetizar en braille, ¿no? Porque ya son otros procesos cognitivos los que entran ahí. No solo es que a la A es el punto 1, ¿no? O sea, no, es todo un sistema que va mucho más allá y que hay situaciones específicas en los que tenemos que utilizar otra metodología. Ahora ya todo el mundo, como sabe braille, ya quiere enseñarlo. Y la verdad, eso sí es un poco molesto para los que somos especialistas, porque justamente por eso somos especialistas, ¿no? No nada más fuimos a un curso de braille, tenemos que ver todos esos procesos cognitivos, la ubicación espacio-temporal, muchísimos aspectos que van incluidos en un proceso de lectoescritura a nivel braille. La lectoescritura como tal es un proceso complejo, no es nada sencillo, pero ahora cuando enseñas a leer y escribir en braille ya es otra cosa. A lo mejor muchos enseñan a leer y a escribir braille a las personas que ven, ¿no? Porque no cuesta tanto trabajo, pero ya enseñarle a una persona con discapacidad visual es otro boleto, y sí lo tenía que mencionar. No, y sí, y fíjate que esto es, no voy a mencionar nombres, pero una ocasión a una maestra, fíjate nada más, maestra de una escuela para ciegos, fue a dar un taller a otra escuela, a los docentes, a los maestros de braille. Y cuando yo llegué a la escuela, porque yo estaba tomando ahí un curso en esa escuela, llega y me dice la secretaria, Juan, ven, ¿qué dice aquí? Y me da la hoja en braille y yo empiezo a leer. Es que, ¿en qué dialecto está escrito? ¿En qué idioma? Porque no se entiende. Okay. Es que escribí, ajá. Y me dice el guardia, a ver, yo que la escribí, a ver quién escribió mejor. Igual, no se escribía nada. Digo, pero es que ¿cómo les enseñaron? Que el punto 1 es la A, 1 y 2 es B. Yo, ok, pero ¿cómo lo escribieron? Pues así justo. Dije, no, es que al momento de escribir es al revés. La A viene siendo el punto 4, la B viene siendo punto 4 y 5. Me dicen, ok, es que eso la maestra no nos lo dijo. Digo, y es maestra. O sea, digo, sí, les vendió la regleta, les vendió el punzón, les vendió incluso hojas de la sopalina, pero ¿cómo es posible que algo tan sencillo a una maestra se le haya pasado? Así igual, con las personas que quieren dar clases de braille, hay ciertas personas que no van a querer usar el braille, van a querer algo mejor que viene siendo ¿cómo se llama? ¿La abreviatura? La estenografía. Ajá. ¿Te imaginas poner a Juan, creo que nomás se pone J-A-N, ¿no? Han. Bueno, No es que sé. ahí han cambiado las abreviaturas también. Ya no es tan común la estenografía. Pero hay muchos que la siguen llevando a cabo. Sí. Por lo mismo Sí, que sí. se siguen tomando sus clases de braille. Pero bueno, a lo que también me gustaría, ojalá y sí se pudiese, audiolibro, libro en braille y el libro en negro, porque pues es algo muy entero que vamos a tener nosotros. Digo, bueno, Pero eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? Ahora ya falta otra cosa ya con las editoriales. vas a Claro. ver, van a ver que sí, todo esto se va a dar de la mejor manera, tengan la confianza, la seguridad para que se pueda dar. Y algo que me gustaría que viéramos, porque
Han llegado varias preguntas en el chat, solo que aquí, por lo mismo de estar yo de este lado, no puedo checar bien cuáles son. Algo decían de una persona que tiene discapacidad motriz. Así es. Te la leo si quieres, mira. Por favor. La pregunta o el comentario salió por aquello de que el amor es ciego y pregunta a alguien, yo tengo discapacidad motriz y por ello ya no puedo enamorarme, ¿qué perdí? Crea, bla, 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 de alguna manera el abrazo al corazón. Si hablaba, es una persona que vive con discapacidad neuromotriz y también tengo que compartirlo. Es algo que la sociedad, yo como sujeto, yo como maestro, hablo en primera persona para que los demás me escuchen, entiendan. Las personas que viven con alguna alteración en su desarrollo, llámese una discapacidad visual, motora, neuromotora, auditiva, cognitiva, el autismo, que es una discapacidad que entra dentro de las alteraciones psicosociales, perdón, son personas de entrada. Su corazoncito siente, por supuesto, y no solo el corazoncito, que es algo muy, que de repente uno dice, no, ¿cómo? Las hormonas siguen fluyendo, el cuerpo no detiene sus procesos. Una chica, tenga lo que tenga, va a sentir atracción por alguien más, seguramente. Y hablo de atracción por alguien más sin referirme a estereotipos, porque también eso he aprendido. Chicas y chicos que sienten atracción por alguien más. Y yo les digo en esta vida a algunas personas con las que trabajo, mira, ya no te preocupes si es A o B, preocúpate porque A o B se fijen y traten de hacer una relación, porque ahorita ya no es si es A o es B, no, ahorita busca a alguien que te quiera. Entonces, cuando atendí a personas que viven con discapacidad motriz, yo vi cómo se relacionaban, me di cuenta cómo las chicas volteaban a ver a los chicos que caminaban y que vivían con discapacidad intelectual, los chicos en silla de ruedas con parálisis cerebral cuadriparésica espástica, se emocionaban y sudaban, platicando con un autor de un libro que Priscila lo invitó, el Silla Sutra, es una persona que tiene una lesión medular de la cintura para abajo, que ya no tiene erecciones, que no tiene control de esfínteres, y platica todas estas situaciones, Juan, con respecto a, bueno, es que yo tuve que reaprender cómo tener contacto corporal con mi pareja, cómo explorar otras sensaciones y otras percepciones. Y quiero tocar este tema para la persona que hizo esta pregunta y lo tengo que compartir. Una, Trillas, Priscila Harfu se dedicó al tema de la educación especial y sacó un montón de libros. Yo inicio mi carrera de educador físico y me tengo que documentar. Me voy a Alemania después de esto a capacitar, Juan, en deporte para discapacitados. Así se llama, deporte para discapacitados en la Universidad de Leipzig. Y algo que descubro es que en Leipzig o en Alemania hay servicio, hay personas sexoservidoras que atienden a personas con discapacidad intelectual y están avaladas por la Secretaría de Salud del gobierno alemán. Yo como familiar de Juan o de alguien cuadriparésico espástico o alguien con epilepsia o alguien con discapacidad intelectual que requiere tener contacto corporal sexual específicamente con alguien más, lo puedo llevar a un centro en donde yo sé que lo van a atender personas que están capacitadas para atender a personas que viven con alguna discapacidad. Y en México, no, porque en México pareciera que las personas con discapacidad no sienten y tampoco sienten fisiológicamente. Y entonces dices, a ver, espérate, pues el cuerpo es cuerpo y requiere atención. Eso lo vi en la Alemania. Después, Juan, tengo la posibilidad de ir a Israel. Obtengo una beca y me voy a Israel un mes a tomar un tema de educación especial. Y algo que me llama la atención, que el gobierno de Israel le paga a sus lesionados de guerra, ojo, lesionados de guerra que quedaron con alguna alteración, con alguna discapacidad producto de la guerra, un servicio sexual de apoyo durante el año para que las personas también tengan un desfogue corporal, un desfogue, llámale como quieras. De ahí que el tema de la sexualidad es algo que tenemos que abordar. La chica que nos dice, es que yo tengo cuadriparesia espástica, pues seguramente es buscarle, pero también debe haber apoyos, porque también algo que se aprende es que los apoyos reducen las barreras. Entonces, si yo estoy abierto de mente que Juan o que mi usuario en silla de ruedas necesita apoyo y lo puedo llevar a un espacio en donde me lo atiendan, pues lo tendremos que llevar, Juan, porque tú y yo sabemos que el estrés y el no desfogue de toda esta energía que tenemos contenida, pues puede generar mucha controversia, y lo tengo que decir. Porque también no estoy hablando de niños, es otro boleto. Niños con discapacidad preescolar, primaria y secundaria, ahí no me meto. Yo hablo ya de adultos, ¿ok? Que también con los adolescentes que viven con discapacidad se presenta, también sienten atracción por alguien más,
también sienten, por supuesto, porque están en pleno desarrollo. Ahora imagínate un adulto que ya lleva una vida en la cual pues tuvo una pareja y muchas veces la pareja los deja y tienen que reencontrar nuevamente estos caminos. De ahí que nuestro contexto social debe entender que somos personas. Pero ahora yo te pregunto, Juan, esto tú y yo lo estamos platicando aquí en un contexto abierto, tratando de dar espacios a los que te escuchan. Imagina qué pasa en la Sierra de Oaxaca, imagina qué pasa en la Sierra de Guerrero, donde no llega información a las personas que viven con discapacidad y que pues las tienen recluidas en su casa sin salir o sin por lo menos conocer qué existe más allá de la reja que divide la calle de tu casa. ¿Sí me explico? De ahí que esta intención de este manual, a lo mejor hablar de braille está padrísimo porque sí es súper bien, pero yo les preguntaría a los que nos están escuchando, ni la misma SEP, ni la misma Secretaría de Educación Pública ha logrado, con toda la experiencia y todo el bagaje de información que tiene, hacer todo un compendio de libros en braille. Sí existen, de primaria y de secundaria. Entonces, la primera intención es, esta guía está dirigida a personal que va a estar atendiendo a personas que viven con discapacidad, a alguien que tenga un familiar, por supuesto, y lo ideal sería que llegara a las manos de los usuarios, ¿sí me explico? Pero primero vamos a buscar que lo editen, que eso sería lo primero. Lo segundo, por supuesto que lo tenemos que manejar, porque hay gente que maneja braille, y sería una forma también de que los docentes, Juan, nos pusiéramos el reto de aprender el braille, por supuesto, así como lo dijiste de lengua de señas mexicana, hay que aprender braille, pero también hay que aprender modificación de conducta para atender a un chico que vive con autismo y que presenta crisis, pero también hay que aprender de integración sensorial y entender qué pasa cuando rosa o pasa un aroma que es extraño a ti y te provoca una crisis. Son cosas muy interesantes en el campo de la educación. Y es que algo también que aquí en México tenemos que aprender, la verdad, desde padres de familia a los niños. Hace tiempo yo iba caminando por la Roma y un niño iba saliendo de la escuela con su mamá y le dijo, ¿qué tiene ese señor en la mano? ¿Por qué lo arrastra? Y la señora, en vez de darle una explicación muy buena al niño, breve, dijo, no, vente, cállate, no digas nada. Y el niño, que estaba casi aferrado, que quería saber el por qué llevaba yo el bastón, por qué lo arrastraba, por qué tenía yo los lentes, por casualidad, por suerte, llegué y me topé con él enfrente. Al momento de toparme con él, le dije a la señora, ¿me permite hablar con él? Y la señora, no sé si con pena, no dijo nada. Me agaché y le dije, hola. Ya me presenté, le dije que soy una persona con discapacidad visual, que el bastón es mi guía para no poder chocar con las cosas, y le señalé a los costados, porque también los vendedores ambulantes, que ya había chocado yo con ellos, tenía yo la precaución. La clásica mesita de la heladería, también que está en la parte de afuera, que ya había chocado. Entonces yo tengo que ir como gusanito, esquivando puestos, esquivando a padres de familia, esquivando a las casetas de teléfono, que como las amo, ¿verdad? Cómo me gusta agarrarla a besos, las casetas de teléfono. Entonces, que tengan esa empatía con los niños, para que nunca saben, igual, si los niños en el salón se van a encontrar con un niño con discapacidad visual, auditiva, motriz, para que puedan tener un amigo con quien jugar y no a quien cuidar, simplemente con quien convivir, que es lo mejor en esto. Así es, Juan. Y entonces, también quiero compartir algo, fíjate, y lo acabas de decir, tú como usuario, y aparte estabas en la Roma, o sea, qué nice. Seguramente andabas tomando café ahí en la Roma, en el Péndulo, ¿verdad? ¿O fuiste a...? Es que tú no sabes, pero Juan, su área de trabajo está justamente en la Roma. Él conoce la Roma de pies a cabeza, completamente las calles, y sabe qué venden en tal calle y qué está bueno y qué restaurante está mejor. Y bueno, él Okay. es un muy buen guía en la Roma. Y entonces, imagínate que pasa esto en la ciudad, en el centro de la ciudad, cómo lo vive alguien en Iguala Guerrero, cómo lo vive alguien en, no sé, en Campeche, en Quintana Roo, en Necaxa, Puebla, ¿no? Exactamente en la montaña, en las colonias conurbadas a la Ciudad de México, Nezahualcóyotl, Los Reyes, Chalco, Iztapaluca, del otro lado hacia Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán de Zaragoza. Entonces, es complejo esto y desde mi mirada hay que partir desde la educación, Juan. Actualmente, la Dirección General de Normales
Y no, la de GENAM, la de GOCE, con la de GENAM, la Dirección General de Escuelas Normales, y sacaron un proyecto por ahí, y estoy mal, no sé si es la de GENAM, la que tiene que ver con los planes y programas de estudio de las licenciaturas, lanzaron para que todas las normales tengan la asignatura de inclusión educativa. Todas, todas las de preescolar, primaria, secundaria, y en secundaria todos los maestros de español, física, química, inglés, bla, bla. Lamentablemente lo lanzan en un semestre. Y yo te pregunto, Juan, y esto es personal aquí también, un semestre que me hablen de inclusión, pero dejando de lado temas de discapacidad, origen, patología, características, ¿quedaría sólida una formación en inclusión un semestre? O aparte de inclusión también hay que conocer de patología, de discapacidad, Juan. Desde tu mirada como usuario, ¿qué nos dices a nosotros como maestros? Es que tiene que ser bien, ahora sí que bien llena un semestre, no creo que alcance, así como dices, para braille, para lenguaje de señas, para ver de qué manera también hay una discapacidad que son de talla baja, se me olvidó el morquio, también los ven a esas personas, pues, se escucha mal, pero con una lástima por su discapacidad motriz, la cual, pues, a ellos les afecta. Entonces, tienen que estar bien estudiados los docentes en todo ese tipo de materias, porque es muchísima. Tan solo lo que viene siendo el autismo, no solamente un autismo, varía el abanico de chicos con autismo, personas con autismo. Entonces, tienen que estar bien capacitados y un simple semestre, de mi punto de vista, no sería suficiente. Exacto, de ahí que entonces nuevamente decimos, la política pública es interesante porque le apuesta a lo internacional, sí, el tema de la inclusión, pero descabezan, desmembran todo un cuerpo del conocimiento como es la licenciatura en educación especial. De ahí que tiene que seguir una licenciatura. A lo mejor el nombre es lo que les causa conflicto, pero no me voy por el nombre, yo me voy más por la atención. Es decir, alguien se tiene que preparar 4 años. Denise dice, yo me preparé 4 años en braille para trabajar con personas que viven con discapacidad visual y ahora quieren que en un semestre o en una carrera que se llame inclusión aborden todo esto. Desde mi mirada, nuevamente te lo digo, la inclusión es como la punta de la torre latinoamericana y todo lo que está abajo y todos los pisos tienen que apuntalar para que las personas se desarrollen. Yo me iría, ojo, sí a los planes, pero también qué acciones se están haciendo a nivel ciudad, a nivel sociedad. Es decir, tú hablas de lo visual, hablas de guías que del metro te lleven a algún lado, ¿no? Eso sería lo básico. 2, yo hablaría de baños. En Israel nos decían alguien, bueno, estamos en Jerusalén. Aquí, ¿qué creen que es lo primero que debe de buscar alguien que va a atender a personas con discapacidad? Y todo el mundo, guías, señalizaciones, y nos dicen ya después de tanto tratar de adivinar, baños, señores, las personas que viven con discapacidad también van al baño. Y si estamos en un lugar turístico, pues debe haber baños accesibles, ¿no? Y ahora yo te pregunto si hay baños en el Zócalo de la Ciudad de México para personas que usan silla de ruedas, o hay una guía que te diga, pues aquí puede llegar a un baño, precisamente esta guía es directa para personas que usan bastón. Son cosas tan básicas que salen de la mano y que de repente pareciera que solo con política se tratan de resolver. Estoy hablando de temas que ya salen de lo académico, pero es necesario decirlo. Las intenciones son buenas. México es el país número 1 en políticas escritas, Juan. Somos a nivel de Canadá, a Canadá le ganamos, tenemos los derechos de las personas con discapacidad, manuales para atender a personas con discapacidad, tenemos 1001 propuestas legislativas. Canadá creo que solo tiene 5, pero sus acciones son 3,000 veces más grandes que las que hacemos en México. De ahí que espero que la gente que te esté escuchando, las asociaciones, personas físicas, profesionales, acompañantes y personas usuarias del bastón o también personas que viven con discapacidad visual, tienen que juntarse, alzar la voz porque son los derechos y nosotros desde el ámbito académico tratamos de aportar nuestro grano de arena, Juan. Es decir, Denise con el asunto de todo lo que le sabe desde la educación física y por favor también lo tengo que decir, contraten a gente del ámbito de la educación física que enseñe motricidad en sus centros. Es decir, no porque alguien sabe jugar fútbol y ya se le ocurrió que les va a enseñar a jugar fútbol, ya desde ahí va a aplicarla. Me queda claro, hay mucha falta de capacitación,
pero también hay que profesionalizarnos, Juan. Bien tú lo decías, tu campo es la Roma y tú te ubicas. Entonces, la gente que tiene que acercarse tiene que profesionalizarse. La gente que está en los centros y la gente que se dedica al ámbito de la educación física, si hay alguien que es de alguna escuela y conoce a algún maestro, explótenlo. O sea, si el maestro se la pasa lanzando pelotitas, por favor, de ahí nos damos cuenta que no está planeando. Entonces, exploten a sus maestros de educación física, acérquense si las asociaciones tienen gente que hable del ámbito motor, jalen, inviten, contraten maestros de educación física. Denise bien lo decía, oye, alguien que dé braille, pues alguien que esté capacitado, porque también hay que entrarle a la didáctica, a la pedagogía y también, por supuesto, y algo que lo tengo que decir, tiene que haber esa empatía con el usuario, Juan, desde mi mirada. No sé qué opines. Juanito. Por supuesto, es lo que a mí me tocó vivir cuando yo me estaba rehabilitando, compañeros que eran ciegos de nacimiento, te lo pongo de ejemplo, porque también el enseñar la escritura en negro a una persona ciega de nacimiento es complicado. Claro. Yo traté de explicarle a una compañera con una plastilina, haciéndole el dibujo de la letra, para que ella al bordo de la plastilina escribiera con su pluma. Y al principio sí se la facilitó, pero después quería que cada letra estuviera con plastilina para saber cómo era. Y cuando la escribía, siempre escribía mal la P y la Q. Siempre escribía, ¿cuál otra era? La R y la F también las escribía mal. Pero digo, ya si la maestra estaba ahí para hacer eso, ¿por qué no lo hacía? Entonces, claro, es algo complicado para los maestros, pero digo, también que estén, así como tú dices, capacitados para tener la empatía con los alumnos, sería genial, fantástico. Juan, amigo, tengo algunos comentarios de Facebook, amigo Juan. Dime, por favor. Gracias a todos los que están conectados viendo esta charla. Les escribimos desde el legado. Les presentamos a Alejandro Galindo, el creador de Estampa Sonora, Psicología y Música, y es nuestro productor en este momento. Como se pueden dar cuenta, Alejandro, di hola. Hola, gracias Juan. Sí, pues mira, ya para también compartirte lo que la gente te dice. César Ríos, buenas tardes a todos. Saludos a Juan de parte de Fundación Vida Sana con Caridad AC, Parlamento Nacional Indígena CDMX. Moncecita Almazán, saludos mi estimado amigo Juan en Ser Humano, que admiro mucho. Priscila Harfush también aquí viéndonos, gracias, listos para escucharlos. Juan debe ser un sector en el libro. Adriana Silva, la discapacidad hace que la gente infantilice a los discapacitados. Ángeles Sordimax, saludos Juan. Y bueno, pues Priscila Harfush ahí tiene varias preguntas para los autores, los coautores. Amigo, vamos cerrando ya, tenemos casi hora y media de la charla. Muchas gracias por convocar a este proyecto. Pues ahora sí que muchísimas gracias, Alejandro. Saludos para todos. Gracias por los saludos. Yo creo que ahora sí que fuera del aire ya los maestros aquí responderán las preguntas que se les hayan hecho. Y a mí me gustaría cerrar con algo muy, muy desesperante, quizás para muchos. ¿Cuándo podremos tener noticias? ¿En dónde las podremos tener? ¿De qué manera se pueden poner en contacto con ustedes para saber dónde comprar el manual? Por favor, díganos. Bueno, voy a hacer una pausa. Mira, lo que les decía, originalmente Priscila Harfush, que estoy viendo que es quien hace algunas preguntas, era mi editora. Bueno, pues para mí seguirá siendo mi editora de mi primer libro, Educación Física y Discapacidad Motriz de Trillas. La intención era presentarlo con ellos y que ellos lo publicaran. También tengo que decirlo, y algo que aprendí, el proceso editorial es largo. Puede tardar hasta 1 año, 2 años en que se interesen en el libro y en que se interesen en publicarlo, pero sí nos pueden contactar. De entrada, tengo que agradecer a Juan la invitación que me hace a través de Denise a participar en este conversatorio. Me queda claro que tú eres el estrella aquí, Juan, porque pues las asociaciones te ubican, y yo creo que así debe de ser.
el manual realmente surge por una necesidad que yo como docente de educación física veo en un campo que trabajé algunos años en temas de discapacidad visual. En el camino conozco a Denise y ahora te conozco a ti, Juan, y seguramente las personas que te conocen de asociaciones pues se podrán acercar. En el camino conozco a Denise y me doy cuenta que hay que trabajar en equipo, Juan. Yo llego del ámbito de la educación física, sí, la experiencia en el ámbito motor, pero en el ámbito de la discapacidad visual me faltaba, lo tengo que decir. La actitud ya la tenía y la disposición, pero hay que hacer redes, networking, dicen por ahí. Networking para eso es esto, conocer gente. Con Denise aprendí que yo conseguí una beca, un apoyo de una embajada para que nos pusieran equipo de hacer gimnasio, Juan, caminadoras, elípticas, pesas, todo este tipo de equipo, pero lo interesante fue que había que enseñarle a los usuarios. Y qué mejor que Denise nos hace unos letreros en braille y los fortalecemos. Educación física con lectura del braille. Y entonces lo interesante fue ver a 5 personas trabajando en 5 caminadoras automáticas, apretando botones nada más porque ya estaba en braille y ya hasta se sabían en inglés. Oye, up, down, ya lo buscaban y ya sabían cómo prenderla y cómo apagarla. Entonces ahí cuando me di cuenta que la limitante la tenía yo, ¿no? 2, les ponemos los equipos y ¿qué hacer? Pues tampoco poner barreras. Denise me dice, vamos a ponerles el letrero en braille y vamos a fortalecerlo, lo logramos. Entonces, es a lo que quiero llegar. A lo mejor el libro todavía no va a salir, desconozco en qué momento nos lo vayan a publicar. Priscila nos habla de los ilustradores, porque también es todo un trabajo, tienes que saberlo. Hay ilustradores, correctores de estilo, que elegir la portada, verificar la redacción, muchos detalles. Pero bueno, la intención es esta. Yo te puedo dejar mi correo electrónico, por supuesto, Denise también, sin problemas. Tengo una página de Facebook que se llama Educación Física Discapacidad, donde publico cosas precisamente de educación física y con todos mis colegas maestros de educación física que trabajan muchos en escuelas de educación especial, CAMS, o maestros de escuelas regulares que ya tienen algún niño con discapacidad. Es la experiencia que yo podría compartir contigo, Juan, para tus redes y para tus contactos. Muchísimas gracias. Denise, ¿de qué manera se pueden contactar contigo? Sí, también por correo electrónico, lo digo ahorita, es ren con doble n punto especialistacdv@gmail.com. También, bueno, ahorita que estamos aquí, antes de irnos, aprovecho para comentarte que en los comentarios justamente Priscila, que es la editora de Ramiro y que tengo el gusto de conocer, está mencionando que te quiere conocer para invitarte también a un programa y hablar sobre el duelo de la discapacidad adquirida. Y si tú me lo permites, pues le paso tu contacto para que se ponga ya en comunicación contigo. Por supuesto, hay que ser más famosos. Pues Okay. Muchísimas gracias a ustedes por haber tomado el tiempo para estar aquí con nosotros esta noche de lunes. Esperemos que tengan muchos seguidores después de esto, que ahora sí que lleguen los correos de la SEP, en la cual diga yo les edito todo, yo les trabajo todo, y yo voy a regalar sus libros a todo nivel nacional, les voy a pagar $1 por cada libro que repartamos, van a ser millones de libros, van a ver. Esperemos. Y de esta manera, pues, seguir después con otro libro de un ciego que diga qué se siente ver y no ver. Pero bueno, esperemos que en verdad sea todo un éxito este libro. Muchísimas gracias. Y gracias a los que nos siguieron, gracias a los que le dieron un me gusta al video. Y pues aún así, tarde, pero siempre con tiempo pueden compartirlo, darle like a la página y seguirnos porque esto va creciendo. Apenas somos el legado en donde queremos demostrar la semilla que las personas con un corazón humilde, sencillo e incluyente pueden dejar en esta nación. Y digo nación porque también tenemos después pensado traer a gente de otras partes del mundo, una docente de francés que está en Bogotá, la cual me gustaría que nos platicara cómo es que da clases allá con sus alumnos en la universidad, qué tal la tratan, todo ese tipo de conversaciones queremos tener aquí. Muchísimas gracias nuevamente a ustedes por tomarse el tiempo y esperemos pronto tener este libro en nuestras manos. Un abrazote, que estén muy bien. Gracias.